Buenas noches. Mi nombre es Ivonne Villanueva y es un placer para mí dar inicio a este conversatorio en el cual tocaremos el tema de la neurociencia relacionada con el proceso de aprendizaje. Además, cómo podría apoyar a la práctica docente en estos momentos. Presentaré a los doctorantes expertos en el tema. Tenemos a la maestra Guillermina Carrillo Superior, Moisés Sanz Garza, con maestría en la enseñanza constructivista en el aula y actualmente se desempeña como maestra de planta de la secundaria en el Carmen, Nuevo León. Tenemos a la profesora Yadira Ramírez, egresada de la Normal de Saucillo Ricardo Flores Magón, con maestría en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente se desempeña como directora del Jardín de Niños del municipio de Gómez Palacio, Durango, con 12 años de servicio. La maestra Socorro Isabel, egresada de la Normal Básica Pablo Olivas, en Salinas, Hidalgo, egresada de la Educación Normal Superior Moisés Sanz Garza, con especialidad en Geografía, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional con maestría en formación docente, 17 años de servicio. Actualmente es, ma, es maestra en educación primaria en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. La maestra Yolanda Figueroa Almazo, egresada del Centro Regional de Educación Normal de Iguala, de la egresada del Centro Regional de Educación Normal. Licenciatura en Educación Especial, área de problemas de aprendizaje, especialidad en lengua, literatura en la UPN de Cuernavaca, Morelos, maestría en Educación Básica en la Normal Emperador Cuauhtémoc del puerto de Acapulco, Guerrero, con 31 años de servicio, laborando en Escuela Primaria Rural Matutina. Como directora técnica efectiva, teniendo a su cargo una plantilla de 7 docentes y un administrativo, 2 asistentes de servicio y 135 niños. Y por último tenemos al maestro Fernando Vladimir Favela Fernández, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal General Lázaro Cárdenas del Río, con maestría en investigación educativa en la Universidad Pedagógica. Y actualmente se desempeña como director de primaria en el municipio de Gómez Palacio, Durango. Vamos a dar inicio a este conversatorio que está planificado en preservar inquietudes en neurociencia y en educación. Debatirán durante un tiempo determinado y les daremos el tiempo al siguiente participante. Así que, maestros doctorantes, preparémonos para empezar. De forma breve, podemos decir que la neurociencia estudia el comportamiento de las neuronas de manera individual y colectiva ante estímulos creados por experiencias. De igual manera, la educación estudia estrategias que sean facilitadoras del proceso de aprendizaje, que en muchos de los casos se intentan implementar en un grupo de estudiantes. Esta comparación se manifiesta la inquietud de cómo podemos utilizar el conocimiento generado por el estudio acerca de las neurociencias para mejorar el proceso de aprendizaje de un grupo. Buenas noches, maestra Ivonne. Muchas gracias por invitarme, de igual manera a mis compañeros que hoy nos acompañan para llevar a cabo este conversatorio. Para iniciar, les daré a grandes rasgos la relación que existe dentro del desarrollo humano y los procesos de aprendizaje para ser estudiados, considerados de diferentes niveles de análisis, pudiendo establecerse al menos 3, lo que es el biológico, el cognitivo y el comportamental. A su vez, cada uno tendrá subniveles. Por ejemplo, el nivel de análisis biológico incluirá otros 3, como son el genético, el molecular y el celular, el de las conexiones entre células y de los sistemas de redes neuronales. Por su parte, el cognitivo y el comportamental incluirán lo de la conducta individual, los comportamientos sociales en diferentes contextos de desarrollo, así como también el nivel de comunidad y de cultura. Es hasta finales del siglo XX que la neurociencia enfocó sus estudios hasta el fenómeno del nivel biológico y cognitivo. Durante la última década ha incorporado diseños que combinan estos con el comportamental. Por su parte, la práctica y la investigación educativa han enfatizado sus estudios en el nivel de comportamiento. En consecuencia, es importante dar cuenta de las brechas epistemológicas durante la construcción del conocimiento de ambas áreas, particularmente los abordajes acerca del aprendizaje. Desde las investigaciones neurocientíficas
se ha comenzado a incluir el análisis de la modulación de varias contextuales, como por ejemplo las propuestas de juego de los adultos para los niños o los grados de estimulación en el hogar sobre el desarrollo cognitivo. No obstante, queda pendiente el estudio en el nivel comportamental y cognitivo de aspectos asociados a los procesos de aprendizaje escolar. Por otro lado, desde las investigaciones educativas también se estudia la modulación de diferentes variables contextuales en la adquisición de aprendizajes, aunque no se incluye el nivel de análisis biológico. Pero para ello tenemos que más conocimientos más precisos acerca de esta investigación en manos de mi colega Vladimir. Muchas gracias, maestra Guillermina. Un saludo a todos, colegas. Bien, quisiera tener mi participación hablando de investigaciones de diversos autores. Gesell, en 1997, descubre que la tarea central de las llamadas neurociencias es la de intentar explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos. Otro de los autores que quisiera destacar es Bransford, que en el 2003 comenta que precisamente como las neurociencias están contribuyendo a una mejor comprensión y en ocasiones a dar respuesta a cuestiones de gran interés para los educadores, por ejemplo, que hay evidencias, según lo muestran las investigaciones, que tanto un cerebro en desarrollo como uno ya maduro se alteran estructuralmente como ocurre en los aprendizajes. Quiero destacar además la importancia del rol que juega la experiencia en la construcción de la estructura de la mente, ya que el desarrollo no es solamente un despliegue, por decirlo de algún modo, de patrones preprogramados. Existe convergencia en un conjunto de investigaciones sobre algunas de las reglas que gobiernan o dirigen el aprendizaje. Una de las más simples es que la práctica incrementa el aprendizaje en el cerebro. También se habla de una neuroeducación que es entendida como el desarrollo de la neuromente durante la escolarización, no como un mero híbrido de las neurociencias y las ciencias de educación, sino como una nueva composición original. Además, señala que por razones históricas, los caminos de la neurobiología y la educación tuvieron pocas ocasiones de encontrarse. Por primera vez lo hicieron al buscar las causas de la debilidad mental y también en la indagación del talento excepcional. Aquí lo interesante del asunto es que se afirma que la neuroeducación no ha de reducirse a la práctica de la educación especial solamente, sino que ha de constituirse en la teoría incipiente del aprendizaje y del conocimiento en general, pero sobre todo es una oportunidad de ahondar en la intimidad de cada persona y no una plataforma para uniformizar las mentes. Pero aquí me gustaría que también comente su punto de vista mi compañera la maestra Yadira al respecto. Gracias, maestro Vladimir, por su aportación. Muy interesante. Gracias, maestro Vladimir, por su intervención muy interesante. Hemos encontrado suficientes antecedentes de que tanto las neurociencias dopriman como aceticolina incrementan los aprendizajes en los estudiantes. Los agentes no solo refuerzan nuestra concentración, sino que propician además satisfacción. Y tal cual lo afirma Comenius allá como el siglo XVII, todo aquello que nos produce complacencia, agrado o contento de nuestras instancias de aprendizaje queda reforzado en nuestra memoria. Podemos remarcar entonces la importancia no solo de los conocimientos previos, sino también de lo valioso que es estudiar algo que agrade. La neuropsicología, como disciplina que estudia las relaciones entre cerebro y conducta, se interesa más precisamente por las bases neuroatómicas de los componentes superiores llamados funciones corticales superiores y la patología que de ellas se derivan. Estas funciones son las que cualitativamente tienen un desarrollo mayor de los seres humanos: el lenguaje, la memoria, la orientación espaciotemporal, el esquema corporal, la psicomotricidad, las genoxias, las praxias y las asimetrías cerebrales. Lo cierto es que el cerebro tiene un funcionamiento global y que si bien es variable
para que determinadas funciones existan anatómicamente delimitadas. Las funciones corticales superiores dependen en mayor medida del procesamiento cerebral en su conjunto, en su totalidad. Consecuentemente, cuyo mayor es la complejidad de una función cerebral, más áreas cerebrales estarán involucradas. Según Ansari y Koch, desde una perspectiva actual de integración y diálogo entre la educación y la investigación en neurociencia cognitiva, afirma que el campo emergente de lo que es educación cerebro y mente debería caracterizarse por metodologías múltiples y niveles de análisis en contextos de investigación. Ellos sostienen que solamente a través de una conciencia y composición de las diferencias y las similitudes en ambas áreas tradicionales de la investigación, tanto en la educación como en la neurociencia cognitiva, será posible lograr una fundamentación común necesaria para una ciencia integrada de la educación, el cerebro, la mente y el aprendizaje. Ahora me gustaría que aportara lo referente a su experiencia en dichos contenidos la maestra Isabel. Con mucho gusto, maestra Yadira. Muchas gracias. Para mí es un tema de mucho interés debido a que por mucho tiempo he estado investigando a diferentes autores que manejan ese tema relacionado con el funcionamiento del cerebro. Y la conclusión a la que he llegado, según mis investigaciones, es que existe un autor llamado Manu Kata que muestra cómo el trabajo en el área de las neurociencias incluye todo tipo de métodos de disciplinas relacionadas, como pueden ser estudios de comportamiento, de neuroimágenes, de genética molecular, modelos computacionales, registro de células únicas, ensayos químicos, entre otros, que intentan destacar este énfasis que se está poniendo en métodos complementarios para evaluar múltiples aspectos o niveles de procesos del desarrollo que van desde aquellos específicamente moleculares a niveles sistemáticos en el desarrollo típico y atípico de los humanos y otras especies. Además, con estos métodos se busca investigar e intentar dar respuestas acerca de cómo la genética, los factores ambientales interactúan en el curso de conformación del cerebro, la mente y el comportamiento. Estos autores muestran que a través de modelos computacionales, por ejemplo, se ha puesto en evidencia que variaciones pequeñas en el procesamiento inicial de un ser humano que podrían primitivamente estar gobernadas genéticamente, consiguen posteriormente a través de la experiencia llevar a amplias diferencias en los resultados cognitivos. Entre ellos están Oliver y O'Reilly y Johnson, aparte de Munakata. Las actuales y sofisticadas técnicas de neuroimágenes se constituyen en verdaderos aportes para el área de la educación. Con la resonancia magnética funcional y fRMI, se puede marcar los cambios en la activación cortical que le siguen a una tarea de aprendizaje en un individuo e incluso, por ejemplo, establecer comparaciones entre jóvenes y adultos. Otros resultados de estudios que además de recurrir a la resonancia magnética funcional, utilizan tomografía de emisión de positrones, en sus siglas PET, y potenciales evocados de latencia tardía onda P300 en adultos han revelado, la implicación de áreas perisilvianas hemisféricas izquierdas en los procesos de lectura, incluyendo corteza visual, extraestriada, regiones parietales inferiores, gyrus temporal superior y corteza frontal inferior. Habría ciertas variaciones en función de las tareas particulares relacionadas con la lectura. Por ejemplo, el procesamiento de formas visuales de palabras involucraría regiones corticales posterior, sobre todo en el córtex occipito-temporal y occipital. El procesamiento ortográfico ante todo implicaría regiones frontal y parietal inferiores y temporal inferior. Los componentes léxicos fonológicos, los subléxico-fonológicos y los semánticos movilizan grandes regiones de corteza frontal inferior y temporal. Es muy amplio el tema, pero me gustaría que la maestra Yolanda nos explicara aún más. Gracias. Gracias, maestra Isabel. Es para mí un placer en este conversatorio
para poder compartir diferentes puntos de vista acerca de la relación a este tema tan importante como lo es. De hecho, el tema del simposio era cerebro motor del conocimiento y se discutía cómo los procesos de aprendizaje y la experiencia propiamente dicha van modelando el cerebro que se mantiene a través de incontables sinapsis. Estos procesos son los encargados de que vayan desapareciendo las conexiones poco utilizadas y que las asociaciones entre neuronas deciden sobre entre los 3 y los 10 años. El cerebro infantil es un buscador incesante de estímulos que lo alimentan y que el mundo ofrece. Y a su vez es un seleccionador continuo que extrae cada diminuta parte que merece ser archivada. Esta decisión se basa en los procesos de atención que hacen que, de entre la amplia gama de estímulos, los órganos de los sentidos seleccionen los que conviene elaborar conscientemente. Los autores Friedrich y Page y algunos investigadores realizados Fitch coinciden, a los niños les encantan las sorpresas y a sus cerebros también. Un entorno cambiante y variado de cada día despierta la curiosidad hacia lo nuevo. Lleva casi de modo automático. Además señalan que la corteza frontal sigue desarrollándose más allá de la niñez y que hay dos grandes cambios para destacar que se producen justamente después de la pubertad. Uno es que a pesar de que el volumen total del tejido cerebral permanece estable, se da un incremento en la mielina de la corteza frontal después de la pubertad. La mielina se reconoce como un ayudador e incrementa la velocidad de la transmisión de los impulsos eléctricos entre neuronas. Las motoras se toman totalmente los primeros años de vida. Esa frontal continúa con este proceso también en la adolescencia. Esto destaca que la velocidad de la transición frontal del otro celular que es de sinapsis en este periodo. Cierto es que hay evidencias fuertes de que el desempeño de la traducción ejecutiva mejora linealmente con la edad. Los autores Anderson y Catropa comentan que es posible que el exceso de sinapsis de la pubertad, que aún no han sido incorporadas dentro de sistemas funcionales especializados, den como resultado un desempeño cognitivo pobre durante algún tiempo. Solo después de la pubertad se recortan los excedentes de sinapsis, configurándose en redes eficientes y especializadas. Por lo tanto, podemos afirmar que el cerebro sigue desarrollándose tanto en la educación secundaria como terciaria. Por ende, es adaptable y necesita ser moldeado y formado. Gracias, maestra Yolanda, por la amplia información acerca del funcionamiento del cerebro y de la relación de la neurociencia y la educación, pero ahora hablemos un poco acerca de cómo influyen las emociones en la educación. Escuchamos a la maestra Guillermina. Primeramente, quiero compartirles mi punto de vista al respecto. Empezaré por la relación con la educación, específicamente con el autor Goleman, que él propuso el término de inteligencia emocional, casi en contraposición con lo del cociente intelectual, y él afirma que si bien es cierto que tenemos de alguna manera dos mentes, dos clases diferentes de inteligencia, nuestro desempeño en la vida está determinado por ambas. Precisamente entiende a la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades que permiten ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas. Señala justamente que la llamada inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los problemas o las oportunidades que acarrea la vida. Otro precursor es Salonovey,
entiende que la inteligencia emocional, él dice que es una inteligencia social que incluye habilidades para supervisar y entender las emociones propias, las de los demás, discriminar entre ellas y usar la información para guiar el pensamiento y las acciones propias. Maestro Vladimir, recuerdo que hace poco usted y yo compartíamos esas cuestiones con respecto a las emociones. Claro, maestra Guille. Sí recuerdo que debatimos acerca al respecto de dos autores, Dye y Leitch. Ellos afirmaban que los sentimientos y las emociones tienen un rol vital en el desarrollo del aprendizaje, puesto que es a través de nuestro mundo emocional subjetivo que desarrollamos un constructo y significado personal de la realidad externa y otorgamos sentido a nuestras relaciones y a un eventual lugar en el mundo. Lo anterior lo podemos relacionar claramente con nuestras motivaciones y con la capacidad de prestar atención. En cambio, Ledoux y Leitch sostienen que el cerebro emocional puede actuar como un intermediario entre el cerebro que piensa y el mundo exterior. Habría un interjuego entre pensamiento y sentimiento, entre sentimiento y memoria. Cuando los sentimientos son ignorados, pueden actuar inadvertidamente y en consecuencia desconocer influencias positivas o negativas. Cuando hay un desborde de nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro de trabajo crear una estática neural en la corteza prefrontal. Por lo tanto, pueden sabotear la capacidad de entender acerca de las emociones en lo que se refiere a la educación. Los autores Ansari y Koch afirman que es necesario que los docentes cuenten con cierta alfabetización científica y en neurociencia cognitiva, ya que los cursos deberían ser sobre cómo unir, integrar una investigación y la educación, apuntando a comprender el desarrollo de las mentes y los cerebros de los estudiantes y descubrir cómo las conceptualizaciones del desarrollo ofrecidas por la hacer preguntas cruciales, a interesarse en cómo hallar la ruta al respecto. Claro, lo que yo opino es que es importante señalar que la capacitación y el entrenamiento de los investigadores de neurociencia cognitiva debe revisarse también. Han de ser formados en la comprensión de los procesos educacionales y las prácticas con todas las limitaciones que el mundo real conlleva. Más allá del laboratorio, conformando día a día un vocabulario y conceptualizaciones en común con los educadores, para pasar a tratar cuestiones en común desde un lenguaje común. Vemos entonces cómo se sugiere desde estas investigaciones la posibilidad de que así como los programas de educación tradicional necesitan proporcionar amplia capacitación para la investigación científica, los programas de neurociencia cognitiva deberían integrar Sí, maestra. Opino que la formación de docentes, psicopedagogos, psicólogos educacionales y todos aquellos profesionales que tengan una relación directa con la educación y los aprendizajes deben recibir conocimientos en neurociencias y quienes trabajen en neurociencias deben tener contacto con los educadores en general. Parece imposible y hasta suena un tanto utópico, pero lo real es que los avances están cada vez más instalados en nuestra cotidianidad, desde que nuestras universidades, tanto en el plano de docencia como en el de investigación, habrán que atreverse a enfrentar este gran desafío. Es el momento de comenzar a pensar en los nuevos contextos académicos universitarios como ámbitos apropiados para seguir moldeando cerebros, como sitios apropiados para construir el desarrollo permanente de una persona.
Ya lo decía Mesulam, especialista en neurología cognitiva, en una entrevista periodística reciente. El secreto del cerebro humano es la búsqueda de la diversidad. Por su parte, Levi Montalcini, con sus casi 100 años y premio Nobel de Medicina, recomienda: mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca se degenerará. La clave es mantener curiosidades, empeños, tener pasiones. Bueno, pues no me resta más que agradecer a los participantes de este conversatorio por sus aportaciones tan valiosas acerca del tema de la neurociencia y la educación. Espero que hayan sido enriquecedoras para todas y todos estas aportaciones y esperamos coincidir en un próximo conversatorio. Gracias y hasta luego.